Yo pensaría que uno de los temas más críticos en el tema financiero de las personas son las deudas. La gente se endeuda muchas veces sin tener muy claro el para qué se endeuda. Es más, no saben ni cómo van a pagar el crédito. Wow. ¿Cierto? Yo creo que vivimos en un mundo donde está enrarecido por una cultura. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Si uno no tiene plática con qué mercar, es muy complicado que la mente se aquiete. Y si uno no tiene la mente quieta, está enredado. Pero yo pienso que cuando uno es un comprador compulsivo o uno no maneja adecuadamente su presupuesto y su gasto, tiene que buscar un asesor financiero que le ayude. Dios nos entregó todo, absolutamente todo. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, les dijo: manejen, negocien, multiplíquense, fructifiquen. Dios hace una cosa maravillosa y es limpiarle la mente a uno. Wow. Porque lo transforma, Claro. ¿cierto? Y al transformarlo, su mirada cambia. Bienvenidos a nuestro Vivir para Dar Vida. Este es un espacio en donde tenemos una visita, una conversación muy amena, y vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. Tiene que ver con las finanzas. ¿Quién realmente en la vida no tiene situaciones difíciles con las finanzas? ¿Por qué? Porque si no aprendemos a manejar el asunto financiero, eso va generando estrés y va impactando nuestra vida emocional, nuestros matrimonios, nuestra familia y toda nuestra sociedad. Hoy estamos con una persona muy especial. Él es Luis Fernando Arboleda, especialista en finanzas, y vamos a estar charlando acerca de todo este tema que es tan relevante en este momento. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, Pablo. Esperemos que este espacio le sirva a mucha gente y pues ahí seguiremos expectantes por si alguien necesita más adelante una asesoría, una ayuda financiera. Qué bueno. Siempre estoy dispuesto, Qué bueno. disponible para lo que necesite. Hablando de este tema de finanzas, tú te encuentras todos los días con gente de toda índole, de otros países, en fin. ¿Cuál es el problema más común que tú ves en las personas? Yo pensaría que uno de los temas más críticos en el tema financiero de las personas son las deudas. La gente se endeuda muchas veces sin tener muy claro el para qué se endeuda, ¿cierto? Es más, no saben ni cómo van a pagar el crédito, Wow. ¿cierto? Entonces, al final lo que resultan es con una carga financiera, con un costo financiero que va y le pega, ¿cierto? Al presupuesto, al ingreso, y al final se revientan. Y cuando las personas nos reventamos financieramente, es un tema desastroso. Increíble. O sea, volver a coger una persona y nivelarla, ¿cierto? En el estado que estaba antes de ese desastre financiero, es un tema que puede tomar 2, 3, 4, 5 años, Claro. ¿cierto? No es fácil, dependiendo del nivel de la deuda, ¿cierto? Del valor que tenga en deuda y de sus ingresos. Pero ese es un tema bastante crítico. Para mí el tema más crítico en la gente hoy es que no tiene ese conocimiento financiero y se van endeudando, muchas veces una deuda no inteligente, y al final lo que resultan es reventados financieramente. Estás hablando de algo muy importante y es deuda inteligente. Cuéntanos. Sí, lo que pasa es que si yo me voy a meter en un crédito para irme a pasear un mes a Europa y me voy a gastar 30 millones de pesos, y Dios mío, pues usted puede meter en eso, pero la pregunta inicial es, ¿cómo lo vas a pagar? Ah, puede que yo digo, no, es que yo ya tengo la plata guardada, yo la tengo por allá en un CDT, entonces como el CDT se vence dentro de 3 meses, en 3 meses que se vence, perfecto. O sea, no fue lo más inteligente, pero válido. Por lo menos tenés con qué pagarla. Claro. Eso es fundamental. Claro. Sí. Hoy yo creo que vivimos en un mundo bien complejo, en donde no nos han enseñado ni principios fundamentales para el manejo financiero, y tampoco, por supuesto, no hay como unos manejos que realmente sean coherentes con los principios. ¿Tú cómo crees que podríamos nosotros conocer esos principios y ser de manera coherente, aplicarlos a nuestros manejos diarios? Mira, Pablo, aquí yo llevo en Senfol 11 años, llevo Ajá. viviendo acá. Y lo primero que estudié yo acá fue el tema de finanzas CRAO. Ajá. A mí ese tema, a pesar de conocer de finanzas, me ayudó bastante, porque si nosotros no tenemos un presupuesto estructurado, el presupuesto lo que me ayuda a controlar es mi ingreso.
Porque si yo no cuido el presupuesto, si yo no me mantengo dentro del presupuesto, me estoy llevando el ingreso por delante. Y al final lo que tengo es un ingreso, un egreso, y aquí lo que me queda o es un déficit o es un superávit. Si es un superávit, pues tengo plática para ahorrar, ¿cierto? Pero si es un déficit, estoy con problemas. Entonces, yo lo que digo es, el primer principio es a la gente le tenemos que enseñar a hacer un presupuesto y un presupuesto ajustado. Es decir, basado en lo que necesito, porque es que hay gastos que son necesarios y hay gastos que son innecesarios. Miren, hay un tema muy bonito y yo lo hice. Yo no les vengo a hablar de lo que no he hecho, ¿cierto? Y es que un día me tocó sentarme, yo me separé hace 9 años, y ese tema a mí me volteó la vida. Y como me volteó la vida, me tocó empezar a ser juicioso y empecé a hacer un presupuesto. Pero para hacer el presupuesto, todos los días registraba en qué me gastaba la platica. Todos los días, sagradamente, tan. Al final del mes, cerraba mes y empezaba a mirar y decía, esto, pagar servicios públicos, pues claro, lo tengo que pagar. Pagar mi celular, lo tengo que pagar. Pagar la administración, lo tengo que pagar. O sea, hay cosas que son obligatorias. El mercado, lo tengo que pagar. Pero dentro de eso, identifiqué que salidas a restaurantes, por ejemplo, a una buena comida con una amiga, eso se me llevaba una parte de mi presupuesto. Claro. Entonces yo dije, óigame. Que si la disfrutaba, Sí, pero ¿a qué costo? Lo que pasa es que uno en esos momentos queda como medio llevado, pero uno tiene que empezar a decir, bueno, tengo que tocar, ¿cierto? Y decir, ¿para dónde voy? Ajá. ¿Cierto? Y eso me permitió, yo cuando me separé me fui a vivir en arriendo, y eso me permitió en menos de 3 años estar viviendo en apartamento propio. Wow. ¿Por qué? Porque empecé a hacer un ahorro real y ese ahorro lo metí en donde no lo podía tocar. Ajá. Lo metí en protección, ¿cierto? Lo guardé allá porque yo decía, este es mi apartamento. Entonces, a esa plática la saqué y la escondí. Ajá. La metí por allá en un bolsillo que llamo protección. Ajá. Y esa fue la base para comprar el apartamento que hoy tengo. Qué ¿cierto? bueno. Entonces, hay principios, o nos organizamos, el presupuesto se llama control. ¿Cómo controlo yo mi dinero? Con presupuesto. Ajá. ¿Cómo controlo yo mi dinero? Reflejando todos los días en qué me gasto mi dinero. Yo creo que vivimos en un mundo donde está enrarecido por una cultura de que nos han enseñado desde chiquitos cuánto tenés, cuánto valés. ¿Vos qué opinas sobre esa situación? Yo he estado ahí. Que nos ha dañado porque nos ha ahí. corrompido también. Claro. Yo he estado ahí porque es que uno empieza a pensar que ir a comprar el mejor carro, eso le da el estatus. El estatus a uno, eso le da identidad, ¿cierto? Y andabas en tu fabuloso carro. Sí, no, y hoy ando en una mejor, pero de otra manera, Claro. Yo no debo un peso de mi carro, ¿cierto? Pero hubo momentos en que me monté en ciertos niveles simplemente por aparentar, por estar en el medio donde estaba, ¿cierto? Y me sentía con déficit, con déficit. Y ese tema a mí me atormentaba. Entonces yo pienso que al final la vida vale la pena vivirla porque uno empieza a encontrar a Dios, Dios lo va guiando a uno, pero uno con sus actos y con sus cosas va encontrando esa tranquilidad y esa alineación que necesitamos. Yo pienso que eso es fundamental. Si uno no tiene plática con qué mercar, es muy complicado que la mente se aquiete. Y si uno no tiene la mente quieta, está enredado. ¿Cierto? Claro. Por ejemplo, ¿qué lugar le das a la importancia de las emociones? Porque las emociones hoy dictaminan las decisiones financieras. ¿Tú cómo podrías recomendar a las personas que somos muy emocionales para hacer los gastos? ¿Qué recomendarías? Yo en estos días me leí un libro, el año pasado, a final de año estuve en Argentina, y por allá en una biblioteca muy famosa y en Buenos Aires me fui y me compré un libro, se llama El arte de gastar dinero. Y el arte de gastar dinero está muy relacionado con las emociones. Wow. Y ese tema está muy relacionado. ¿Cómo fue esos primeros años de vida? ¿Cómo nos marcaron? La infancia, todo ese la tema cultura, de la infancia, la ese niñez. tema de sí, o sea, cuando empieza uno a notar muchas cosas, entonces muchas personas nacemos con carencias,
¿cierto? Y esas carencias de algún día voy a tener, algún día voy a gastar. Entonces, cuando vamos creciendo en nuestra vida personal y luego profesional, vamos encontrando buenos trabajos, vamos encontrando buenos ingresos, empezamos a hacer bobadas, ¿cierto? Y empezamos a pensar que eso nos va a dar estatus. Y empezamos a pensar que eso nos va a llenar la vida. A mí me encantó algo que me pasó y lo hice conscientemente. Yo tenía un sueño de comprar un carro. Fui y lo compré, salí feliz. Y a la semana ya no me importaba el carro. Entonces, es un tema de que hay que ponerle cuidado a las emociones. Claro. Porque, o si no, las emociones nos juegan malas pasadas. Claro. Y es un tema que inclusive tenemos que revisar muy bien porque hay gente que son compradores compulsivos. Claro. Por donde pasa tienen que comprar. Claro. Entonces, cuando uno tiene, ese es un problema, vaya a solucionar el problema. Vaya, busque ayuda. El tema es que muchas veces nosotros identificamos eso, pero no somos conscientes que necesitamos ayuda. Claro. ¿Y tú cómo, qué tipo de ayudas te refieres? Porque hoy en día hay una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero realmente, efectivamente, en tu trasegar diario asesorando personas, empresas, ¿cierto? ¿Qué ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, yo eso lo relaciono mucho con cuando uno está enfermo. Yo cuando me enfermo, ¿para dónde voy? Para donde un médico. Sí. Si no voy donde el médico, pues excepto que sea una enfermedad, una gripa, ¿cierto? Dele sus 15 días y se alivia. Pero yo pienso que cuando uno es un comprador compulsivo o uno no maneja adecuadamente su presupuesto y su gasto, ¿cierto? Tiene que buscar un asesor financiero que le ayude. Claro. ¿Cierto? ¿Y en qué se basa esa ayuda? Venga. Pero, y para hacer eso tiene que ser consciente, es decir, ¿cómo me vuelvo yo consciente que yo tengo un problema? Claro. Porque es que cuando me lo dice el de afuera, yo al de afuera no, pues sí, muchas gracias. Yo ya lo sabía, pero mentiras. O sea, es coger esa conciencia de que necesito ayuda, necesito un doctor que me alivie. Claro. Entonces ahí es donde estamos las personas, los asesores financieros, que les podemos ayudar. Venga, siéntese conmigo, venga, yo le muestro, venga, hagamos unos ejercicios, venga, regístreme diariamente, venga, cataloguemos esos gastos mensuales, cuáles son necesarios, cuáles son innecesarios, cómo vamos a hacer para eliminar eso. Mira, si usted sale a un centro comercial y cada que pasa por una vitrina aquí tiene que entrar a comprar, Cómprame. no vaya al centro comercial, Sí. no vaya. Pues es que uno tiene que aprender también del tema de las debilidades como ser humano. Claro. Hay cosas que uno dice, uy, a mí me encantan los vinos, entonces yo si paso por una tienda de vinos tengo que parar, entonces sigo derecho, voy por otro lado, ¿cierto? Hay que hacer algo que nos ayude. Claro, claro. Mira, fíjate que lo que tú estás diciendo es algo bien interesante porque, bueno, si no hay no pay, no gain, o sea, si tú no pagas un precio, realmente no vas a obtener un mejor resultado en tu vida. ¿Cómo pretendes seguir obteniendo buenos resultados si no cambia la estrategia? Entonces, sí, pero yo me he dado cuenta también, Fernando, que más, es como un poco más profundamente, porque los comportamientos son muy importantes, controlarlos, cambiarlos, pero también es importante la identidad, saber que tenemos una identidad no basada en la cultura, en la familia, lo que yo aprendí, lo que yo heredé, que quizás lo estoy repitiendo, sino en una identidad basada en Dios y su palabra. ¿Tú qué crees de esto? Porque a veces seguimos nosotros siendo esclavos, ¿cierto? De antaño, pero no hijos de Dios. Entonces, ¿qué crees tú de esto? Sí, lo que pasa es que a uno le cambia la perspectiva, Pablo. O sea, cuando uno ya la mirada le cambia y empieza uno a mirar a Dios ya, eso es otro nivel. Es otro nivel. El tema es qué tanto estamos nosotros dispuestos a no perder la mirada con Dios, a estar ahí, ¿cierto? Ajá. Porque nosotros los seres humanos, y lo hablo por mí, ¿cierto? Muchas veces nos soltamos de la mano de Dios. O sea, vamos caminando con Él y nos soltamos, vamos y nos soltamos. O sea, eso es un electrocardiograma. Un ascensor. Entonces, yo lo que digo es, cuando uno anda con Dios, a uno le cambia la perspectiva, a uno le cambia la imagen, a uno le cambia su mirada, a uno le cambia su enfoque, ¿cierto? O sea, es fundamental. Esos vacíos que te llevaban a ser compulsivo,
Entonces ya se comienzan a llenar con propósitos de vida. Porque es que esos son vacíos, sí, lo acabas de decir muy bien, Pablo, para mí esos son vacíos. O sea, cuando uno tiene vacíos, cuando uno nace de sus carencias, cuando uno nace de sus necesidades, cuando uno enfoca, cuando yo voy a hacer esto, empieza uno a perder, empieza uno a perder. Entonces, es cómo lleno yo mis vacíos, cómo empiezo a nivelar, cómo empiezo a alinear mi mente, cómo empiezo a limpiar mi mente. Es que cuando uno se conecta con Dios, Dios hace una cosa maravillosa y es limpiarle la mente a uno. Wow. Porque lo transforma, Claro, ¿cierto? Y al transformarlo, su mirada cambia, claro. ¿cierto? Su Claro. perspectiva cambia, su enfoque. O sea, es un tema maravilloso. O sea, ahora, ¿cómo hacemos para llevar la gente, ¿cierto? A que tenga su mirada en Dios, ¿cierto? A que Correcto. estos principios financieros son súper importantes, pero si te conectas con Dios y te damos estos principios, vas por un tobogán. Es Ya vas increíble. al Claro, 100. claro. Es la vida en abundancia que los Sí, promete. sí. Óyeme, y cuéntame, estos asuntos personales, cuando ya se maneja la empresa, ¿qué incidencia tienen al no corregir estos asuntos personales en el manejo de tu empresa? Hoy en día grandes compañías tienen dolores financieros, pero esos dolores se identifican como qué, raíz de qué. Lo que pasa es que depende, Pablo. A ver, yo no sé si te entendí bien la pregunta. Sí, Una cosa es cuando uno es empresario, ajá, ¿cierto? Entonces uno en su empresa, si no ha manejado bien, si no tiene esa mirada en Dios, si no ha aprendido a caminar de la mano de Dios, en su empresa se van a empezar a reflejar ciertas de esas cosas, de esas mismas carencias que tú tenías, ¿cierto? ok. Eso es un Tarde o tema. temprano salen Sí. a flote. Pero hay otro tema y es, yo ya no soy empresario, ¿cierto? Yo miro la empresa con otra mirada allá y es los empleados. ¿Qué tanto hacen las empresas para que sus empleados administren bien sus finanzas personales? Claro, Ese es otro tema en donde hay un vacío. O sea, el claro. tema de la educación financiera en Colombia es, yo diría que Cero. porcentaje súper bajito. Cero. Yo le pongo mucho, el 20%. Ajá, ¿Cierto? Otra cosa es la inclusión financiera, la bancarización, que en bancarización aquí sí hemos llegado por allá al 90%, 92%. Es decir, al menos una persona adulta en Colombia tiene un producto financiero, pero lo sabe manejar, sabe educación financiera. Ese tema sí, la respuesta es ese es yo diría otro, que no. eso es otro ¿Cierto? problema. Ese es otro cuento bien distinto, ¿cierto? Claro, porque hoy en día la tarjeta de crédito es, entre comillas, la solución. Una solución inmediata, pero si no se sabe manejar. Pablo, yo amo las tarjetas de crédito, Ajá, pero ¿cómo? Es que cuando yo entiendo que la tarjeta de crédito es un medio, cuando yo sé comprar con mi tarjeta de crédito, yo trabajo con la plata del banco. Yo cojo y mis compras las pongo a un mes. O sea, no pago intereses. Si sé comprar, ¿cómo? Perdón, se escucharon bien. De nuevo, si pongo las compras con tarjeta de crédito a un mes, a un mes. pago cero intereses. Ahora, si sé comprar, hay una cosa que llama fecha de corte y otra fecha de pago. Cuando hay fecha de corte, es porque ya me facturaron todo lo del mes anterior. A partir de ahí, lo que compré con la tarjeta, tengo 45 días para pagarlo, con cero intereses. Fuera de eso, a mí las tarjetas me dan puntos. Yo con los puntos puedo ir a tanquear el carro, puedo ir a comprarme mi botella de vino si es que me gusta mucho, Ajá, puedo ir a mercar, puedo ir a hacer muchas cosas con los puntos. Y si soy un cliente, y hoy en día acá y todos los bancos ya lo están haciendo, la cuota de manejo es cero. Entonces la tarjeta de crédito no es mala. La otra, yo cuando pongo eso a un mes, sé dónde tengo la plata para pagar. claro, Yo no pongo eso a un mes por ponerlo. Es porque yo sé la plata que tengo, ¿cierto? Claro. Por allá como el fondo de emergencia, ¿cierto? Claro. De dónde voy a sacar la plata para pagar eso, Claro. ¿cierto? Entonces es importante las tarjetas de crédito. Yo pienso que es una facilidad. Mire, yo ahora estuve de viaje en Europa y la tarjeta de crédito me permitía entrar a la sala VIP, sin pagar un peso. Imagínate. Claro. Sentado allá 2, 3, 4 horas. Seguros, la descansando, cobertura. todo. El tema es que cuando los bancos, porque los bancos viven mirando, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas que ya están empezando a trabajar o se van a graduar? Les dan tarjetas de crédito.
pero no les dan educación Es un financiera. sistema que realmente está diseñado para endeudar a las personas de manera Claro. intencional. Sí, el tema es que no hay educación financiera. Claro, Ni los bancos la dan, ni el país tiene una estructura para eso, claro, para ayudar a la gente. claro. Entonces uno va aprendiendo es con el tiempo, con los años. Ya cuando uno se va volviendo veterano, pero resulta que si uno es joven y alguien le enseña esto, ¿cierto? Entonces yo tengo por ahí un grupito de jóvenes, Ajá. ¿cierto? De familia que he venido enseñando todos esos trucos para que Claro, les vaya bien, ¿cierto? claro, claro. Y cuéntame, cada vez que tú sales al mercado y ves la situación de Colombia, ¿tú qué panorama le ves a Colombia? Esa es una pregunta, ¿Qué panorama financiero? O sea, ¿qué está pensando el ciudadano a pie hoy en día? Pues, ¿cuál es el panorama que están viendo? ¿Qué Pablo, están, yo lo se que están pienso, guardando? No sé, ya no hay riesgo, ya no hay motivaciones. ¿Cómo está incidiendo? yo pienso que Colombia es un país muy resiliente. Ajá. Demasiado resiliente. O sea, nosotros aquí vivimos en guerra desde hace 40, 50 años, Así nos ha es. pasado de todo y una cantidad. En estos momentos, con el gobierno de Paso, pues ha habido una cantidad de problemas que nos han enredado. Está endeudando el país impresionantemente. El déficit fiscal que tenemos es un tema brutal. Yo quiero explicar un poquito qué es eso. Claro, O sea, un país vive del recaudo de impuestos. claro, Pues cuando hablamos que el recaudo de impuestos es aproximadamente 320, 330 billones, pero yo voy y presento un presupuesto de 550 billones, de una vez estoy reventando al claro, país. claro. ¿Y cómo cubren ese gap que hay ahí? Con impuestos. Vía deuda, deuda e impuestos, Impuestos. porque aquí nos han llenado de impuestos, en este gobierno nos llenaron de impuestos impresionantemente. Entonces, ese es el problema es el tema de la salud, o sea, mejor dicho, yo creo que aquí en Colombia hay gente demasiado buena, hay unos empresarios demasiado buenos, hay gente con la capacidad de volver a parar el país. Claro, El tema es, esperemos qué pasa en las elecciones. claro. Pero aquí está todo, absolutamente todo para volver a parar el país. Sí, yo creo todo está listo. Sí, yo creo que es un país muy rico, además, pero es importante que nosotros aprendamos tampoco a depender de los gobiernos de turno, sino que aprendamos a depender de los principios, porque los principios no cambian, las circunstancias sí. Depende del gobierno de turno. Entonces, cuando uno, por lo menos yo te lo digo porque yo lo he vivido, sí, manejando gente, empleados, muchas personas, me he dado cuenta de que si yo aplico el principio de Dios, es importante, las circunstancias son claves y determinantes, pero es mucho más definitiva en mis manejos financieros el aprender a depender de los principios de Dios. Eso yo creo que si lo enseñáramos a la gente común y corriente de manera sencilla, yo creo que estaríamos desmitificando tanta dependencia de los gobiernos de turno. Eso es delicado, es muy delicado. Pero no es el todo. No puede ser el todo de la persona que aprende a entender que Dios es el proveedor y que yo no soy dueño de nada, simplemente yo soy su fiel administrador. Sí, no más. ¿Tú crees que hay una diferencia entre esos dos manejos, cierto? Sí, sí, Entre absolutamente. O sea, absolutamente. El dueño y el administrador. ¿Crees que es una... Sí, la ¿Cierto? verdad es que cuando, mire, a mí, yo no sé si me voy a salir del tema o si no. Te Sí, pido el favor, Pablo, ahí que nos tú me vuelves metemos. a entrar. Ahí, ¿Cierto? En los últimos meses ha pasado algo y es que en mi familia se han empezado a morir mis tíos. ajá, Entonces, uno, otro. Y yo los veo que se los llevan, los creman, se van y no pasa nada. la vida Y lo que dejaron, no pasa nada. continúa. O sea, todo, o sea, uno al final aquí muchas veces los apegos desaparecen el día en que uno se muere. Entonces, ¿por qué no desapegarse uno antes? Esa es Wow. como la pregunta clave, o sea, cómo empezar a desapegarse un poquito y empezar a tener una mirada diferente, ¿cierto? Esa mirada de generosidad también. Eso es muy interesante. Es un Menos tema- dependencia, Sí. menos sí, dependencia. sí.
menos dependencia. Es menos el plan que de una u otra manera hemos como que heredado de nuestros antepasados, de el que depende de y aquel que produce, ¿cierto? De acuerdo, Pablo. De acuerdo. Y tenemos que aprender. Todos nosotros tenemos que entender que Dios nos entregó todo, absolutamente todo. Y cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, les dijo, manejen, negocien, multiplíquense, fructifiquen. Es un tremendo desafío, es un gran privilegio. Pero nosotros como que hemos entregado ese tipo de gobierno y el sistema de Dios lo hemos cambiado por los patrones de este mundo que está rigiendo pues toda lo global, y realmente estamos empeñados y nos seguimos empeñando y endeudando. Hoy en día la gente gana y por más que gane se siguen endeudando. Sí, Pablo, ese es un tema en el cual, vuelvo y digo, ese es un tema en el cual la gente sigue sus mismos patrones. La gente no tiene ese freno de mano en decir, venga, quieto, Vamos a... tengo que parar para volver a arrancar. Porque es que si no hacemos eso, yo estaba escuchando, te estaba escuchando aquí, Pablo, y efectivamente uno muchas veces cuando se centra en el gobierno de paso, pierde la perspectiva de Dios. Y cuando uno simplemente dice, ustedes allá y yo sigo aquí haciendo mis cosas bien. Sí, Entonces, si uno sigue correcto. haciendo las cosas bien, todo va, todo va. La bendición de Dios es la que enriquece. Todo va. Y no añade con ella tristeza sigue, alguna. Sí, todo sigue. ¿Cierto? Todo sigue. Qué interesante Ojo, eso. no es que no afecten las decisiones que toman allá, pero no me pueden marcar. No me puedo quedar ahí. Con eso no estamos hablando de que no hagamos uso de la mayordomía bíblica, Sí. que incluye Sí. que seamos responsables y ejerzamos un voto responsable. Ojo con eso. Sí, total. Tenemos Sí. que votar y tenemos que tomar decisiones responsables hacia dónde queremos que Colombia, ¿cierto?, siga. ¿Cuál es el camino? Sí, total. O sea, entonces es algo que... Y nuestros hijos. Me parece algo genial lo que... Creo que en los Estados Unidos, te has enterado de eso, de que hay un día, Labor Day, dice que los papás llevan a sus hijos a que caminen con ellos en su trabajo y los llevan un día a que estén con ellos. Estén con ellos y el taxista está con su hijo ahí en el carro haciendo pues todas las diligencias, y el mensajero y el odontólogo y el médico. ¿Tú qué crees que ese tipo de cosas nos podrían aportar en Colombia para seguir nosotros en un camino de que nuestros hijos reciban otro tipo de legado? ¿Tú qué crees? Lo que pienso es que al final el ejemplo prevalece. Cuando uno es un hombre que hace las cosas bien, trata de hacerlas bien, ¿cierto? Y los hijos lo ven a uno haciendo eso, ¿cierto? Cuando uno cae, tiene la capacidad de pararse y pararse mejor de cuando cayó. Eso es ejemplo. O sea, yo pienso que nuestros hijos tienen que estar siempre mirándonos y nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada, de tal manera que la mirada de ellos cambie, porque si no, no va a cambiar. Claro. Y eso es dejar legado. Eso es poder que nuestros hijos, el día en que no estemos aquí, se acuerden de nosotros y sigan nuestro camino. O sea, es fundamental. Increíble. Sí. Hoy en día, como que se ha demostrado, por ejemplo, en estos días leía que el Banco de la República está hablando de que los hogares están como que prácticamente duplicando la capacidad de sobreendeudamiento. O sea, los hogares hoy en día están endeudados hasta el alma, ¿cierto? Y ¿cómo manejar eso? ¿Cómo la economía de la familia y de un hogar? Porque también se habla de que el día de mañana la IA va a desplazar muchos puestos de trabajo. ¿Y cómo hacerle frente a ese panorama tan sombrío de que cada vez hay más deuda, sobreendeudamiento, cada vez más la IA desplaza fuentes de empleo? ¿Cómo manejar eso? Yo lo que pienso es que el tema de uno endeudarse no es malo.
El tema es el sobreendeudarse, como lo acabaste de decir, ¿cierto? El tema es uno tener esa disciplina financiera. O sea, disciplina, ¿cierto? Viene pegado de algo que llama estrategia financiera. Ajá. Si yo defino bien mi estrategia financiera y me apego a ello y no la suelto, eso se llama disciplina financiera. Disciplina. Si yo eso lo armé bien, yo veo la luz. Si yo no armé bien mi estrategia, ¿cierto? Y no tengo la disciplina, yo no voy a ver la luz, yo me voy a reventar. Me voy a reventar, ¿cierto? Y el tema es que eso destruye familias. Eso acaba, todo eso, mejor Claro. dicho, eso es un desastre. Para mí es un tema crítico, Claro. demasiado crítico. ¿Cuánto debería de mi presupuesto ir a deudas? ¿Qué porcentaje? Pablo, yo tengo una teoría que es parte, voy a hablar de la banca, ¿cierto? Ajá. Cuando a uno le van a hacer un crédito en la banca, siempre lo cogen, primero que todo, le mapean todo el sistema financiero y dicen, este señor tiene estas deudas o no tiene nada. O sea, ya mire si tiene casa propia o no tiene, y si tiene deudas sobre la casa, hacen todo el análisis. Y dependiendo de eso, dicen, vea, este señor se gana 20 millones de pesos, pero para vivir necesita 12. O sea, su flujo de caja son 8 millones. O sea, yo no le puedo prestar a alguien plata, ¿cierto? Con una cuota mensual que pase esos 8 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, digamos que eso es lo que uno debería mirar. Ahora, simplemente cuando yo llego y tengo mi ingreso, hago mi presupuesto, sé qué me queda acá, y eso que me queda lo ahorro, ¿cierto? Ya sea en un bolsillo para un fondo de emergencia, en un bolsillo para temas futuros, como es el pago del impuesto predial, que es anual, como es el pago del seguro de los impuestos del carro, que es anual, ¿cierto? También hay que guardar bolsillos para todo eso, o sea, hay que ser disciplinado. Claro. O sea, ese es el tema estructural. ¿Cómo hago yo? Y si de ahí me queda, ¿cierto? ¿Cómo empiezo a tener un ahorro aparte? Porque ese ahorro a futuro se debe convertir en inversiones. ¿Y qué hacen las inversiones? Si yo hago inversiones buenas, empieza a generarme otro tema maravilloso, que son o unos ingresos adicionales a mi ingreso salarial, ¿cierto? O a tener ciertas comodidades. Ujú. Para eso es que uno ahorra, Qué para bueno. hacer inversiones. Detalles ya para ir terminando. ¿Qué le dirías a los emprendedores hoy en día? Les voy a decir a los emprendedores algo que me pasó con una empresa hace 13 años que la asesoré. Y es que los productos pueden ser muy buenos. Todo el modelo, todo el caso de negocio puede ser muy bueno. Pero si usted no le da importancia al tema financiero, se tarde que temprano se revienta. Y en Ok. una empresa, cuando el tema financiero se revienta, ¿Y dónde no sigue. invertir, Luis Fernando? ¿Dónde invertir? Hay muchas formas de invertir. Hay gente que coge su plata y la mete en un CDT. A eso le llaman inversión. Yo eso no lo llamo inversión. Yo eso lo llamo un ahorro inteligente, ¿cierto? Pero no inversión. Para mí un CDT no es una inversión. Hay gente que se mete en propiedad raíz. Van y cogen lista cero. Cuando las constructoras van a empezar, ya ellos están visualizando, van a las constructoras, preguntan qué proyectos van a empezar, ¿cierto? Y con eso empiezan a comprar en lista cero y a los 3 años, 2 años y medio, ¿cierto? Usted metió 100 millones de pesos y por rendimiento puede tener otros 100 o 150. Y ahí puede hacer una cesión de derechos, se fue la propiedad, pero le quedó la plata para seguir invirtiendo, Wow, ¿cierto? interesante. ¿Cierto? Eso hago yo. También invierto en acciones, me encantan las acciones. Yo en la bolsa de valores compro y vendo De acciones. alto riesgo. Sí, sí, pero es un tema que yo lo aprendí a manejar O hace de, más de 20 o años. mediano riesgo, depende. No, No. uno tiene empresas que conoce porque es que la inversión, uno no hace inversión en bolsa de valores sin conocer la empresa, sin Ajá. conocer cuál es el negocio de la empresa, cómo genera plata esa empresa, cómo se comporta, quiénes son sus ejecutivos, cuáles son el crecimiento en ingresos en los últimos 10 años, cuál es el crecimiento en utilidad en los últimos 10 años, cómo ha sido el gasto, todo eso. O sea, para invertir hay que estudiar. O sea, yo todos los días estudio finanzas. Yo amo el tema Mejor financiero. dicho, eres un famoso, claro. Sí, ese tema es fundamental. Eso, ¿ves? Entonces, Bolsa de hay valores. mucho para invertir. Claro. Hay otros que compran test del gobierno. Criptomonedas, ¿qué opinas? Criptos. Yo no compro criptos porque es No. que, bueno,
Cada cual hay gente que Sí. se ha enriquecido con eso, pero me parece que es un tema de alto riesgo. O sea, yo cuando compro una acción de una empresa, yo sé qué hace esa empresa. Y esa empresa me Ahí la tú la vigila ves. la superfinanciera. Yo conozco, a mí me preguntan tal empresa, yo le digo qué hace esa empresa, Claro. ¿cierto? ¿Cuál es su ciclo de Te genera negocio? más confianza. ¿Cómo genera? Voy a las asambleas de las empresas, ¿cierto? Entonces, es importante. Entonces, hay muchos temas para invertir. Un ETF, ¿cierto? Que son los índices que se manejan y hay diferentes ETF y simplemente yo meto la plata allá y a mí me manejan eso, me manejan la plata. A mí me gusta más manejarlas yo, ¿cierto? Qué bueno. Entonces, hay mucho donde invertir, Bueno, ¿cierto? yo creo que estamos llegando a nuestro fin de nuestro programa y, pues, Fernando, muchas gracias. No, con todo el gusto, Que Pablo. Dios te bendiga, Para mí es un que el Señor te placer, para mí siga es un regalo de Dios estar acá. prosperando. Gracias por tu tiempo, tu disposición y bueno, de seguro que las personas te pueden buscar, ¿cierto? Sí, absolutamente. Claro, perfecto. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Vamos a pensar en que si nosotros renovamos nuestra mente con relación a los principios bíblicos, también vamos a quitar esa narrativa que por ahí anda todavía en nuestras mentes y que nos está perjudicando para saber manejar la parte financiera y para ver la gloria del Señor. Bendiciones a todos.